Hola, ¿cómo están? Hola gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. El clima no nos ha dado tregua, la lluvia no ha pasado. Vamos a tratar de grabar lo que podamos de aquí en adelante. Vamos camino a Bariloche, Argentina. En unos días esperamos estar cruzando la frontera, así que quédense hasta el final. Suscríbanse si todavía no se han suscrito y acompáñenos en esta nueva aventura. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Camino, una cascada. Paramos un segundito antes de llegar a Bariloche para mostrarles esto. Miren qué lindo. Nos faltan todavía como 30 kilómetros para llegar a Bariloche y vamos cruzando por el Parque Nacional Nahuel Huapi. No lo vamos a hacer porque tenemos plazo para llegar a Pucón, tenemos que estar en una fecha específica en Pucón, pero se los recomendamos porque lo que hemos visto a la orilla del camino simplemente es hermoso, el color del agua es hermoso. Así Hay que camping, hay cabañas. se ven un montón de anuncios, el camino está impecable. Si andan por acá, considérenlo, averigüen un poquito más. Nosotros en realidad no sabemos mucho de este sector porque tampoco teníamos planeado quedarnos aquí, simplemente ir de paso, pero lo vamos a dejar ahí anotado en la lista para cuando volvamos a Puerto Madryn, tal vez tomar esta ruta y conocer un poco más el lugar, porque el verde, las montañas nevadas al fondo, los ríos. No es verde por los árboles, sino que es verde porque la piedra Es es verde. verde, sí. Así que anótenlo por ahí. Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche. Pienso que esta zona se parece mucho a la región de la Araucanía. Así que estaba pensando que tal vez primavera es una buena época para venir a conocer, y porque también está súper cerca o relativamente cerca de Chile. Nosotros calculábamos que de aquí, desde Bariloche hasta Valdivia, nos deberíamos demorar aproximadamente 5 horas y media. Manejando sin... Claro, y nosotros andamos lentos, manejando sin hacer ninguna atracción turística. Así que ahí Me pareció el lago Micalense. anotado. Llegamos a Bariloche. Por pasaje Gutiérrez durante 1 kilómetro. Llegamos por la parte de atrás, desde el Bolsón veníamos. De harto auto, es como ciudad bastante grande. ¿Cómo llegar a Temuco? ¿Cómo llegar a Temuco desde el sur así? Aquí ya llegamos a la costanera, hay mucho viento. A pesar de que salió el sol, se levantó harto viento. Vamos a dar unas vueltas por la ciudad de Bariloche a ver qué encontramos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde llegamos? Llegamos a la ciudad de Bariloche, ya avanzando, ya esta es la última ciudad que vemos en el viaje de la subida de regreso desde Ushuaia. Aquí ya tenemos que pasar al lado chileno. Está bonito, la entrada no es muy pintoresco, pero el centro aquí está bonito, es una ciudad grande. Aquí estamos en el centro cívico de la ciudad. Construcción, harta piedra, harta madera. El viento está heladísimo, heladísimo. Está bueno el centro, hay de todo, ¿no? Sí, está bonito, hay harta tienda, hay harta ropa, hay una heladería. Hay chocolate, un montón de chocolate. Sí, está difícil caminar y no parar a comerse algo. El centro bien bonito.
que paró un poquito el agua, que no está lloviendo tan intensamente como hace un rato, y vamos a ir a hacer un recorrido muy famoso aquí en Bariloche que se llama el Circuito Chico. Es un circuito en forma como de una O, como un óvalo, que pasa por toda la costa, va bordeando el lago, tiene varios puntos panorámicos, así que vamos a tratar de grabárselos hoy día antes de seguir en la ruta. Este circuito está como a 25 kilómetros de Bariloche, del centro de Bariloche. El camino está hasta ahora bastante bonito, hay bastante acomodaciones, hay cabañas, hay hoteles, hay restaurantes, hay de todo, así que está bonito, está entretenido. Obligué al tuta a parar el camino porque tiene un problema grave con apretar el freno, pero grave. Como que quiere manejar. Si hubiera sido por él, hubiéramos hecho la carretera austral en 2 semanas y no hubiéramos visto nada. Una vez que lo obligué, que frenó, paramos aquí a ver la capilla de San Eduardo, que está a la orilla del camino. Paramos aquí un segundito para ver 2 miradores que están aquí a la orilla del camino, a ver qué tal el paisaje. Y ahora nos desviamos 3 kilómetros para ir a ver la colonia suiza, se llama el lugar. El camino hasta ahora, bueno, barro, pero se ve bueno. Mira la iglesia. Llegamos a la colonia suiza y la mayoría de las cosas están cerradas. Me imagino que es porque es temporada baja, pero igual vamos a dar una vueltita por el pueblo para mostrar. Corre un esterito de agua transparente por la orilla de la calle. Hay otro datito al que no venga en vehículo, ahí tiene la micro, mira, desde Bariloche, la micro número 10 y lo deja aquí. Si quieren venir a comer, también hay opciones para todo tipo, veganas y parrilla y papas fritas, lo que quieran. Tortas, chocolate. No me aguanté y compré unas banderitas tibetanas para ponerle a la cangreja. Vamos a colgar atrás. ¿Se van a ver? Es lindo, sí. Hermoso. Este es una casa de té, restaurante casa de té. Y eso que está ahí es una cervecería. Cervecería Berlina. Está todo cerrado. Hoy día es sábado y a pesar de eso está todo cerrado. Nos imaginamos que en verano tiene que estar repleto y estar lleno de gente porque es muy lindo. Paramos aquí en un punto panorámico. Mira. Ahora imagínense esto mismo con sol. Qué lindo tiene que verse los colores del lago en primavera con todo verde. No elegimos la época correcta para pasar, pero vamos a volver. Son las 9 de la mañana, la lluvia no ha parado, el viento estuvo súper intenso anoche, así que como que se supone que después de la lluvia empieza la nieve, así que vamos a tratar de cruzar hoy día la frontera de Cardenal Zamoré para
llegar a Chile antes de que se cierre el paso, porque si neva mucho ya la cosa se complica para nosotros. Así que vamos a tratar de cruzar hoy día, que es domingo, ¿no? Domingo, pero Ya. llega a estar oscuro, parece que fuera como las 9 de la noche, ha sido las 8 de la tarde, ha sido el oscurecer, son las 9. Y hay una restricción horaria de que los autos particulares solamente pueden cruzar hasta las 2 de la tarde. Así que vamos a tratar de llegar temprano y cruzar los dedos que nos vaya bien. A mí siempre las fronteras me apretan las guatas, me ponen nerviosa. No sé por qué. De pronto es porque a uno lo atienden mal o no sé. Está la incertidumbre del estado de ánimo del que está ahí. Entonces siempre las fronteras me estresan un poco. Ojalá que nos atiendan bien. Pero aquí vamos. Llegamos a Villa La Angostura, aquí vamos a ver si cargamos gasolina, o sea, diésel, y queremos ir al supermercado. Así que vamos a ver si encontramos un lugar. Está bonito el pueblo. Aquí encontramos la YPF. $153 argentinos. El litro de diésel, hay dos, hay uno que es buena calidad y el otro que no tan buena calidad. Si lo venden ellos, que ahora sabe yo de carburante, pero sí. El de buena calidad se supone que es el Infinia Diesel Claro, y ese está a $153 el litro. claro. 153 pesos el litro son, si cambiáis los dólares acá, son 600 pesos el litro. El tuta del gerente de TikTok. Y en TikTok se generó toda una polémica debido al precio de las cosas. Si ustedes vienen a Argentina, es recomendable traer billetes de $100. Y es recomendable cambiarlos en el comercio, porque si ustedes cambian en el sistema financiero, por cada dólar les van a dar 100 pesos argentinos. Aproximadamente, un poquito más, 112 hizo el tuta, algo así. Pero 109, depende. si lo cambian en el comercio, por ese dólar les van a dar 200 pesos argentinos. Entonces evidentemente sale más a cuenta cambiarlo en el comercio. Eso se conoce como dólar blue. Nosotros cambiamos en Western Union, en algunas casas de cambio. Aprovechando el precio, vinimos a hacer las compras al supermercado antes de cruzar a Chile. Pasta, arroz, salsa de tomate, cosas básicas llevamos hasta el momento. Claro, sí, porque hay que gastar los pesos que tenemos argentinos, porque en Chile no te los cambian, ¿no? Bueno. Entonces, esta caja de mercadería que tiene aceite, salsa de tomate, Coca-Cola, azúcar, legumbres, sopa, detergente, Vanish, champú y acondicionador y chocolates y cosas así, nos salió todo por, aquí está la boleta, 7.200 pesos. ¿Qué eso sería? 7.200 200. con 28 lucas. 30 lucas ponen, vean. Paró un poquito la lluvia, pero hemos visto pasar varios autos que vienen con nieve. Así que el tuta para variar está sufriendo antes de tiempo por cómo está el camino para allá. A ver si tenemos que poner cadena o no sabemos. Pero ahora que paró la lluvia y que podemos ver el lago, se ve que está todo nevado hasta abajo. Hasta abajo está el lago. Está bonito el camino, Villa La Angostura. Ahí está leyendo, el eslogan es el jardín de la Patagonia. Está muy bonito, con unos hoteles, un club de yate. Ay, ay, ay. Harto verde. Y para venir hay camping, bueno, hay de supermercado y todo tipo de servicios. Así que si quieres pasar por ahí por Cardenal Zamoré para bajar por Argentina, yo dejaría un día o 2 días también para andar por aquí. Empezó la nieve en el camino. Sí, está todo nevado. Qué lindo. La República Argentina. Muchas gracias, hermanos argentinos.
Nos atendieron súper bien. ¿Qué pasó? De verdad que nos atendieron súper bien. Los argentinos se pasan, son súper amables, simpáticos, amables, graciosos, lo hemos pasado muy Manejando bien. no son tan simpáticos, hay unos buenos que se creen Fittipaldi y de repente son medio pesados como para... Sí, manejando como que se cruzan la línea, adelantan en doble línea continua, eso nos estresó un poco. Pero en cuanto a trato, todo, desde la cajera, desde el IPF, son muy amables, nos atendieron de maravilla, así que nos vamos contentos, más gorditos, porque la comida que tienen también es las milanesas, todo lo que hemos comido ha sido las medialunas, los chocolates, ha sido todo maravilloso. Así que vamos a volver, porque estamos encantados con Argentina, vamos a volver. Ahí está el tuta, ya llegamos a la aduana, así que ahora vamos a hacer el trámite para salir, para cruzar. Ya pasamos migraciones y pasamos aduanas sin ningún problema, así que ahora vamos a la frontera, a la aduana chilena. Estamos manejando con nieve, está nevando. No es una nevazón navideña como las películas, pero está nevando, mira. Paisaje nevado está increíble, se ve hermoso. Nosotros que no estamos acostumbrados, o sea, nosotros vimos nieve en el volcán casi todo el año, se ve nieve, y en julio también veis nieve en los cerros del frente, pero manejar con nieve alrededor ya es como... Y con el camino así entero tan blanco para uno que no está acostumbrado es como de película. Se acabó la nieve y empezó el verde profundo, hermoso. Salió el sol, estaba lloviendo. No salió el sol, hay unos rayitos, unos rayitos de sol. El camino está precioso y todavía no llegamos a la frontera a la aduana de chilena, que son como 30 kilómetros de distancia, más o menos, decía, ¿no? Sí. Creo que son como un poco más de 30 kilómetros entre la aduana argentina y la aduana chilena. Sí, igual arriba en el cerro hay un letrero que marca el territorio chileno. Claro, el límite. Aquí comienza el territorio nacional. Claro, el límite está más atrás, pero la aduana está mucho más adelante. Y llegando a Chile tenemos que usar la mascarilla. ¡Ah! Nuevamente. Mira. Esa mascarilla viene de... México. Nunca la he lavado, qué asco. Ah, ¿cómo que no? Ya, salimos, pasamos aduana sin problema, migración sin problema y el SAC. Yo creo que no nos querían revisar la camioneta porque es muy grande, tenemos un montón de cosas, entonces como que le hicieron un poquito el quite. Ahora muy grande comparado con los autitos que vienen en la persona. Es que eso es, porque la gente que viene en un auto particular le abren el maletero, tienen que bajar todas las cosas y ya, pero nosotros tenemos ese desastre atrás, estaba lleno. Vamos a dejar aquí en la aduana que pasamos por el paso de Cardenal Zamoré. Ahí quedó nuestro lomo de Jilocos. Y conseguimos una suscriptora al tiro también. ¿Qué pregunta cuando quiera viajar? Escríbanos, nosotros contestamos todo, ¿ya? ¿A dónde vamos? Osorno está a 95 kilómetros. De Lagos 49. Así que vamos a empezar a revisar el mapa, a ver si ya tenemos internet de nuevo para conectarnos y ver hacia dónde seguimos esta aventura. Esto es el detrás de cámara. Todo lo que tenemos que hacer para una foto o un video de 5 segundos.
lomo vetado, hay. Extrañitas también. Está lleno de vacas. Al final tomamos la decisión de irnos hacia Valdivia. Ahora, no vamos a conocer Valdivia ni vamos a recorrer Valdivia. ¿Vale? Vamos ante mi compadre Guasón. Vamos solamente a portarnos mal a Valdivia. Así que no va a haber mucho que mostrar en lo que queda de la grabación. Hicimos una paradita rápida en Osorno, comimos algo. Día domingo no había mucho abierto, pero comimos algo porque no habíamos desayunado ni nada y ya era tarde. Llegamos como a las 4 de la tarde más o menos a Osorno, ¿no? Sí, creo. Más o menos, salimos a las 9 de la mañana de Bariloche y paramos a tomar fotos, a grabar, en fin. Y a las 4 de la tarde ya estábamos en Osorno instalados. Podríamos haber llegado más temprano, lo que quiero decir es que está cerca, o sea, es relativamente cerca y Sí, se está un día manejando. puede cruzar ahí en el día y salir temprano y a mediodía después del almuerzo ya estar al otro lado. Así que es una muy buena opción, el paso es hermoso, el camino lleno de curvas, de bosques, de lago, es muy lindo, así que recomendado. Ahora ya en Valdivia, ahí se puede ver, ya está atardeciendo, son las 6 de la tarde. Voy a llegar mi compadre Guasón. ¿Por qué se llama Guasón? Cuando chico se parecía al Guasón, puta, ella se parece al Guasón con el pompón. Mi compadre, pues, Eso lo puedo poner en el video, ¿no? sí, Guasón. El hecho de que estemos en Pucón no quiere decir que vamos a dejar de viajar. Vamos a estar viajando dentro de la región, haciendo viajes cerca, yendo y Gira a viniendo. la derecha con 3 kilómetros. Así que sigan viendo nuestros videos porque vamos a seguir mostrándole cosas hermosas como el río Calle. Vamos a seguir mostrándole lugares hermosos de Chile y sobre todo de la Araucanía y la Araucanía andina, que hay mucho por recorrer, hay mucho por conocer y lo vamos a tener todo ahí a la mano. Cuando usted quiera programar su viaje o planear su viaje hacia Pucón o la Araucanía, nosotros le vamos a mostrar las sandías caladas de la Araucanía. Sí, A ver, sí, trata de hacer algo más. Entonces cuando usted vaya para la región de la Araucanía, cerca de Pucón, por ahí, nosotros le vamos a hacer un concentrado, un caldo Maggi de lo mejor que pueda Qué haber. bonito, hemos llegado. Hemos llegado. Sí, me duelen las piernas tanto manejar ahí. Mañana le seguimos con unas almejitas, una penca de piure, unos choritos, a ver si se ven ahí. Piure. Unos choritos, hay que revisar que no tenga espinas. Eso es para una sopa de choritos. Ese es piure. Una penca se llama, ¿no? Penca. Una penca de piure. Y lo sacáis de ahí. Y sale. Con limón. Qué rico. Y esta michelada es para que el almuerzo quede sabroso. Y este casillero del diablo, un Sauvignon Blanc, le vamos a poner un poquito a la sopa. Ahí va quedando el piure, se ve hermoso. Un poquito de pimiento morrón también. Comino. Comino. Pero una pizquita no, porque si no. ¿Eso qué es lo que tiene? Tiene limón, ¿Eh? leche, apio, jengibre, cilantro, salmón, limón. Hace la leche de tigre. Sí. Leche de tigre. Ceviche. De salmón con leche de tigre. ¿Y eso que tenía ahí? ¿Qué es lo que es? Pasta de ajo Una pastita con de... cilantro. Qué rico. Muéstrale. Ya, ¿No vaca. tiene etiqueta o sí? No, esto es de la casa. Umami Casero. Si no la siguen, síganla. Está en Instagram. Umami Casero. Les voy a dejar el link aquí abajo. Unas pastas, unas conservas, unas mermeladas para la dieta. Uf, Para la dieta. unas castañas en almíbar. Se mueren. Ricas, ricas, ricas. Cualquier momento se tiran un paro de... Un aplauso para la cocinera. Bravo. Bravo. Entonces por la caña. Maravilloso.
Hoy nos vamos de Valdivia. Estuvimos unos días acá, tomamos, comimos, conversamos. Entretenido, sí, contamos la historia, parte de toda la historia. Tenemos más historias que Pedro de Males. Gabriel García Márquez. Tenemos un montón de historias, así que estuvimos ahí metiendo la lengua. No recorrimos nada de Valdivia, no les vamos a mostrar Valdivia. En algún momento vamos a volver a Valdivia, a grabar Valdivia. Ahora volvemos a la ruta porque vamos camino a Mehuín. Pero esa es otra historia.